se pierde en la noche de los tiempos. El espectáculo que hoy presenta el grupo Le Mascherate de la familia Veneta de Rosario es un trabajo realizado sobre una fantasía coreográfica orientada a la teatralización del carnaval veneciano. Queridos amigos, damas y caballeros, con ustedes, nuestro grupo Le Mascherate. El sol, resplandeciente máscara de fantasía del carnaval, símbolo alegórico de alegría, calidez y amistad, amigo del bien y de los enamorados. Personaje noble veneciano, la máscara nacional de la Serenísima y la más antigua, representativa de la vida cotidiana interna de la ciudad de Venecia. Su máscara es blanca, puede esconder la real identidad y se caracteriza por no distinguir jerarquías de orden social, de edad o de sexo. Lleva una rosa roja para conquistar a las elegantes damas venecianas. Ahora sí, las damas venecianas pertenecen a la aristocracia veneta. Visten costosos y elegantes trajes, luciendo máscaras delicadas, de gestos refinados, cultas e instruidas, de gestos modestos y amables, románticas y afectuosas, cuidando siempre la imagen y el buen gusto. Pantalones, personaje más antiguo de la comedia del arte, originario de la región del Véneto. Esta máscara representa a un viejo muy sabio y conservador, avaro y libidinoso con las damas de la corte, pero muy celoso y protector de su hija. Los turcos. Esta original máscara y el lazo turco satiriza a uno de los habituales enemigos de los venecianos en épocas de las cruzadas. Los turcos, quienes caracterizados por sus atuendos de colores, llamativos y adornados con oro y joyas, marcaban su poder económico llegando a Venecia como fuertes rivales comerciales. Esto inspiró a una de las clásicas representaciones callejeras del carnaval, en las que hacían simulacros de batallas entre moros y venecianos. Pulcinella, personaje de la comedia del arte, oriundo de Nápoles, siervo contesto, independiente y voluble, tanto en el comportamiento como en el vestir, de expresividad napoletana, ágil, acrobático, pantomimo y saltimbanqui, ingenuo, espontáneo, tonto, necio y mentiroso. Casi nunca camina, dotado de una gran habilidad, vivaz, acrobático, rítmico, casi como un danzarín. Ahora sí, Arlequino, personaje de la comedia del arte, originario de Bérgamo, sirviente rústico, servicial y siempre dispuesto, como ya lo dijera, de personalidad ingenuo, espontáneo y distraído, tonto, necio y mentiroso, ágil, acrobático, pantomimo y saltimbanqui, casi nunca camina, anda siempre saltando sobre puntas de pies, y como particularidad, en el cinturón lleva una paleta de madera llamada batocho para
cocinar ricas polentas, porque siempre anda hambriento. Colombina, personaje de la comedia del arte, de origen veneciano, sierva coqueta y vivaz, de expresividad contenida, pero simpática a la vez, a veces entrometida, sabe arreglar con gran desenvoltura los negocios de su ama, pero sin descuidar los suyos, y es la enamorada de Arlequín. Y ahora sí la fiesta. Con ánimo de diversión, mucha interacción, emociones, alegrías, tristezas, dudas, desconfianza, picardía y seducción. Entre tanto, Pantalone busca a su hija porque no quiere que se junte con las más grandes. Y su hija se rehúsa. Pulcinella la rescata y la lleva. Pauta siempre en lo suyo, seguro de sí mismo, intentando conquistar con su rosa. Los turcos más rústicos también tratan de conquistar. Mientras las damas charlan, presumen, seducen, mucha risa y expansión. Este escenario para festejar el reencuentro con su público, la familia Venta de Rosario se despide de este evento integrador único e inigualable que cada año esta hermosa ciudad nos ofrece. Desde nuestro corazón les agradecemos a todos y agradecemos la actuación de Julieta Rúa, Miriam, Mirta Erzán, Vanina Testa, Liliana Campos, Fabiana Hart, Graciela Ramírez, Sonia Testa, Martín Puig, Giuseppe Testa, Raúl Jacopini, Pablo Vida, Fabio Maruso, Oscar Data y Federica Testa. Gracias a todos, muy buenas noches y hasta el año que viene.